Hola, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando y se están sumando hoy. Es un gusto saludarnos. Mi nombre es Violeta Berber, soy coordinadora de comunicación de ILDA y bueno, estamos acá iniciando la presentación de este proyecto. Em, a continuación les voy a comentar un poco cómo vamos a tener hoy la agenda de este encuentro. Vamos a tener una primera bienvenida por parte de Gloria Guerrero, la directora ejecutiva de ILDA. Después vamos a estar presentando también los resultados de este proyecto y eso lo va a estar presentando Hazel Fallas, que es la coordinadora de este proyecto. Y después vamos a también un espacio para comentar y reflexionar en torno al uso de datos para la defensa de derechos LGBTIQ en Centroamérica y en América Latina. Y después vamos a tener un pequeño espacio también de diálogo abierto por si quieren hacer preguntas. Si ya quieren ir pensando preguntas, las pueden dejar después en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas de Zoom. Así que bueno, la verdad que tenemos una actividad muy interesante hoy, muy reflexiva, así que voy a empezar presentando a las personas que nos acompañan hoy. Tenemos, bueno, a Hazel Fallas, que es comunicadora y analista de datos dedicada a la gestión de proyectos basados en investigación, visualización de información y storytelling. Actualmente es coordinadora de datos e inclusión en ILDA y coordinadora de este proyecto que ya le estaremos presentando hoy. Hazel cuenta con una maestría en comunicación de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y posee títulos de especialización en inteligencia de negocios y estadística por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. También otro en visualización de datos en el lenguaje de programación R por la Universidad Johns Hopkins. Tenemos también presente a Mónica Linares. Mónica es una mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos de las poblaciones LGBTQ+. Es directora de Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPID, y es referente para la Red Latinoamericana en el Caribe de Personas Trans, que es la Red LACTRANS. Mónica tiene trayectoria en trabajo territorial a nivel nacional, organización referente en el tema de una ley de identidad de género en El Salvador. También tenemos presente a Marcus Gottsbacher, no sé si lo pronuncié bien. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Viena, especializándose en cuestiones socioambientales y derechos indígenas. Y tiene casi 3 décadas de experiencia en proyectos relacionados con el acceso a la justicia, la prevención del delito y así como la reducción de la violencia y la construcción de la paz en América Latina y el Caribe. Es oficial senior del programa de Gobernanza Democrática e Inclusiva del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, de Canadá. Y está a cargo de proyectos sobre justicia climática, espacio cívico, desplazamiento forzado, empoderamiento legal y gobernanza digital, principalmente en América Latina. También tenemos a Gloria Guerrero, que es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Políticas Públicas por la Hertie School of Governance en Berlín, Alemania. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la intersección de datos, tecnología y derechos humanos y es directora ejecutiva de ILDA actualmente y coordinadora global de la Data for Development Network, D4D, que es una alianza de organizaciones internacionales de investigación que busca dar forma a una respuesta más inclusiva a los desafíos del desarrollo, poniendo en primer plano las perspectivas del sur global sobre el uso y el impacto de los datos y la inteligencia artificial. Así que bueno, una vez hechas las introducciones, vamos ya a empezar con este conversatorio, así que le voy a dar la palabra a Gloria para que pueda hacer las presentaciones y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias, Violeta, y también nuevamente muchas gracias a Hazel, Marcus y Mónica por acompañarnos en este espacio. Para nosotras desde Hilda, la verdad es un día muy importante y muy especial el poder compartir con todos y todas los resultados de este proyecto que desde el inicio del 2022 Hazel está liderando como coordinadora, pero que también nos ha permitido trabajar de la mano de organizaciones amigas, de organizaciones muy importantes en Centroamérica, como lo son ASPID, Arcoiris Trans, Yamat en El Salvador, Somos CDC en Honduras, IRCA Casa Abierta en Costa Rica y la Asociación Lambda en Guatemala. Este proceso y este proyecto que fue lanzado a finales del 2022 es una iniciativa en la que buscamos poner a las personas al centro. Para nosotros, hablar de datos desde Hilda, hablar de datos en el vacío no tiene sentido. Los datos son historias, son perspectivas, son contextos, son realidades.
son acceso o falta de acceso a derechos. Y este proyecto es la prueba de cómo los datos pueden servir para visibilizar problemáticas, pero también para generar el tipo de discusiones que necesitamos impulsar con gobiernos y diferentes organismos internacionales y multilaterales para poner los derechos de las personas LGBTIQ+, en primer plano, identificando el tipo de violencias que enfrentan, pero sobre todo también usar los datos como ese insumo necesario para pensar en qué leyes, qué programas, qué proyectos son necesarios para atender ese tipo de violencia. Es un proyecto muy significativo porque no solamente es robusto y muy estructurado en la parte metodológica, en la cual gracias a una metodología se pudo estandarizar distintas variables, distintos datos y tener hoy una base de datos agregada de estas 5 organizaciones, sino que también representa un proceso de colaboración entre distintos países, distintos contextos, organizaciones que trabajan en la agenda, pero que también al principio tenían distintas perspectivas sobre lo que los datos podían representar para sus agendas. El ponernos de acuerdo, el llegar a puntos en común, en tener denominadores comunes, es hoy súper necesario en un contexto en el que la democracia está siendo cada vez más puesta en duda, ¿no? Más amenazada en muchos lugares también. Y al final del día, tanto la tecnología, tanto los datos, que parecen una agenda muy técnica, terminan basándose en relaciones personales, en el diálogo, en justo la puesta en común de agendas, en encontrar cuáles son las cosas que nos unen más que las cosas que nos dividen. Ya Hazel les platicará un poco más de los resultados y de la plataforma en la que esta información va a estar disponible, pero también no quería dejar de usar este espacio también para agradecer el trabajo personal que han puesto todas las personas en este proyecto, las horas dedicadas, ¿no? A identificar cuáles son esas variables en común, por qué nos vamos a decidir por esta y no por otra, cuál es la definición que queremos usar sobre violencia, violencia física, violencia psicológica. Y creo que eso es la parte más rica de estos proyectos. Para nosotros hablar de estandarización de datos es un proyecto, es algo que nos ayuda muchísimo a, como decía, detonar conversaciones, a promover mejores políticas públicas, a tener evidencia, ¿no? A tener justamente política pública basada en evidencia. Pero este también proyecto que va como de la comunidad hacia arriba nos permite tener una fotografía clara, precisa y muy fidedigna de cuáles son las necesidades que hoy se deben de atender para la comunidad LGBTIQ+. Este proyecto está basado en Centroamérica, pero también hacemos una invitación en este espacio a otras organizaciones de otros países de la región a que consulten la página, a que nos busquen, porque al final del día estandarizar datos es solo una herramienta que nos permite generar más diálogo, generar cambio y sobre todo incidencia. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos. Desde Hilda, este es el tipo de proyectos que celebramos porque involucran una parte técnica que nos ayuda y que nos alimenta en la parte de discusión en distintos espacios y sobre todo en hoy, frente a una era en la que hay tanta información, sobre todo tener información que represente a las comunidades y que sea real, que también tenga una facilidad de ser replicada, de ser reusada, de ser analizada, pero sobre todo para generar mejores condiciones de vida. Y por otro lado, toda la parte de comunidad que nos permite seguir ampliando la red, seguir ampliando nuestro trabajo en la región, pero sobre todo no dejar de vincular estas agendas que parecieran muy técnicas a las discusiones sobre la defensa del espacio cívico, la defensa de la democracia y sobre todo también y pensar hacia futuro el rol que tienen las tecnologías que están basadas en datos como la inteligencia artificial, en qué tipo de sociedades estamos construyendo para todas, todos y todos. Así que muchísimas gracias y paso el micrófono para empezar con los resultados del proyecto. Gracias, Bel. Muchas gracias, Gloria, por la presentación del proyecto y por tus palabras. Bueno, ahora le voy a pasar ya la palabra a Hazel para que nos vaya contando un poco de cómo fue todo este proceso de estandarización, un enorme esfuerzo colaborativo bueno, y los resultados que fueron teniendo en el proyecto. Así que bueno, Hazel, todo tuyo.
Sí, tengo el audio. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Como ya lo han dicho, mi nombre es Hazel Fallas. Estuve a cargo de la coordinación, de la investigación y del diseño metodológico y de la implementación técnica del eh, proyecto. Bueno, yo voy a empezar pidiéndoles una disculpa porque estoy segura que desde donde nos acompañan hoy están en comodidad, en serenidad, y yo, a partir de este momento, lo que quiero provocarles es lo contrario. Quiero incomodarles y de alguna manera también hacerles sentir indignación con los datos e historias que les voy a contar. Para empezar, yo quisiera pedirles que imaginen algo. Si tienen chance de cerrar los ojos, pues mucho mejor. Imaginen que esta noche, mientras ustedes van de regreso a casa, cansados de su trabajo, de la universidad, o de salir de platicar o de divertirse con algunas amistades, son presas del miedo. Van caminando por un parque, por una calle oscura, solitaria, y perciben que están en peligro. Hay alguien que les está siguiendo, alguien que les mira de manera amenazante, pero no porque ustedes hayan hecho algo digno de esa amenaza, sino les mira de esa manera amenazante por quiénes son ustedes. Ahora quiero que imaginen que mañana deben abandonar su país, no porque quieran, sino porque su propia familia les ha dado la espalda, simplemente por amar diferente o por no encajar en las expectativas de género. Van a migrar a un país desconocido y además de todos los riesgos sabidos que eso implica, su forma de amar y de no encajar en las expectativas de género va a aumentar exponencialmente el peligro de ser violentadas. Esto no es un ejercicio de imaginación, me gustaría que fuera solamente eso. Estas historias son reales y ocurren a diario en Centroamérica. Y quisiera que brevemente escucháramos 3 testimonios que que son una manifestación de ello. Me vi forzada a abandonar mi país por el entorno hostil y abusivo donde vivía. Fui criada por mi abuela materna, quien nunca aceptó la diversidad y mucho menos mi identidad. Desde niña, sufrí violaciones y abusos. Mi madre, en lugar de protegerme, me vendía sexualmente. Mi madre no me aceptó, trató de imponerme la iglesia, psicología, doctores, tratando de que yo cambiara. Tanto fue el rechazo que quiso lastimarme o hasta matarme. Me decía que prefería verme muerto antes de gay. En la noche, una mujer trans de 28 años fue asesinada con arma de fuego en la ciudad de Guatemala. La defensora de derechos humanos había denunciado amenazas de muerte, pero la policía no investigó ni otorgó medidas de protección. Después de su asesinato continuó la discriminación en su contra, con prensa y autoridades desconociendo su identidad de género femenina y refiriéndose a ella como persona de sexo masculino. El problema de este tipo de violencia y de los crímenes que se cometen contra las personas LGBTI en Centroamérica y en general es que no siempre son registrados adecuadamente. Y justamente hoy de lo que quiero hablarles es de cómo a través de este proyecto lo que hemos tratado de hacer es documentar más y mejor esta realidad para hacer visibles estas violencias y así trabajar por un cambio. El proyecto que hoy les presentamos lo hemos llamado Visibilizando la violencia hacia las poblaciones LGBTIQ+ en Centroamérica y nació justamente de esa necesidad urgente de llenar un vacío crítico. La falta de información detallada sobre la violencia y la discriminación hacia las personas LGBTI en la región. Desde Hilda, como lo afirmaba Gloria hace unos segundos, vimos una realidad. Sin datos no hay cambio y por eso nos propusimos documentar la realidad de estas violencias que muchas veces quedan invisibles en nuestra región. Nuestro objetivo era muy claro: crear una base de datos estandarizada que permitiera entender mejor la magnitud del problema y sobre todo influir en la creación de políticas públicas que realmente protejan a las personas LGBTIQ+ en Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Honduras. Para lograrlo, trabajamos con 5 organizaciones de la sociedad civil en estos países. Las entrenamos con ayuda clave de la organización mexicana SocialTIC en recolección y análisis de datos. Las hicimos en todo momento co-creadoras de una metodología que funcionara para todos independientemente del país y de sus realidades. Desde un principio, afortunadamente, entendimos que unirnos nos hacía mucho más fuertes y así creamos este Frente en Común regional desde el que hoy denunciamos esta infame violencia y discriminación que sufren miles de personas centroamericanas y también decenas de personas migrantes y solicitantes de refugio en Costa Rica. Este camino no fue fácil. Las organizaciones con las que trabajamos, Áspide Arcoíris Trans y AMAT en El Salvador, Somos CDC en Honduras, IRCA Casa Abierta en Costa Rica y la Asociación Lambda en Guatemala, ya hacían un trabajo increíble en sus países, pero cada una tenía diferentes formas de recopilar datos, de entenderlos y diferentes desafíos sociales y políticos a los que se enfrentaban. Entonces, una de las preguntas más importantes que nos hicimos todos fue cómo podríamos documentar la violencia hacia las personas LGBTIQ+ en Centroamérica de una manera precisa y comparable entre diferentes países, porque sabíamos que en la unión estaba la fuerza y justamente si presentamos estos datos a nivel regional, pues el impacto podría duplicarse. Para poder estandarizar las variables, para poder hacer este trabajo de recolección en común, sabíamos que necesitábamos un marco común, un marco que nos permitiera reunir y analizar los datos uniformemente. Primero, fue esencial definir qué entendíamos por violencia por prejuicio. No se trata solamente de agresiones físicas o verbales, sino de una violencia que busca mantener el orden social, excluyendo a quienes no siguen las normas cis heterosexuales. Y este tipo de violencia tiene un impacto devastador, como escuchábamos ahora en algunos de estos testimonios. No son solamente o no dejan solamente huellas en el cuerpo, sino que también las dejan en la mente y en el entorno social de las personas. Con estas reflexiones en mente, comenzamos a desarrollar ese marco metodológico y esa lista de variables estadísticas que aseguraran que todos comprendíamos y estábamos alineados en los mismos conceptos. Fue un trabajo de debate intenso. ¿Por qué? Porque lo que queríamos lograr era que los datos que se recogieran se codificaran y analizaran de manera consistentemente, sin importar el país o la organización responsable de su recolección. El proceso fue grande, fue enorme, diría yo. Realizamos más de 10 reuniones con el equipo de investigadores, con las organizaciones de la sociedad civil, discutimos, refinamos la metodología y además decidimos abrir esta metodología y el estándar a validaciones externas. Incorporamos a otras organizaciones de la sociedad civil, a instituciones del Estado en algunos casos, para discutir la metodología y mejorarla, incorporando algunas mejoras claves como la protección de datos sensibles. Aunque cada organización tenía sus propios métodos, uno de los grandes méritos de este proyecto es que logramos un consenso crucial que nos permitió construir una base de datos regional sólida y que es la que hoy en día vamos a compartir. El resultado de todo este proceso fue un estándar regional sólido que no solamente nos permite recoger datos, sino también nos ha permitido empoderar a las organizaciones locales para que usen esta información como prueba de la violencia que antes era más difícil de visibilizar. Y ustedes se preguntarán en este punto, ¿qué encontramos? ¿Qué fue lo que salió después de todo este esfuerzo de estandarización y de esta base de datos que hoy les presentamos? Bueno, recopilamos en total más de 1,000 registros de violencia contra personas LGBTIQ+, de violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+ en Centroamérica. Es una muestra, es apenas una muestra con la que queríamos justamente probar la fortaleza del estándar. Sin embargo, estos datos nos dicen cosas importantes. De esos más de 1,000 casos,
1/3 de las personas de la muestra sufrió violencia física de distintos tipos. Y en muchos casos, casi también una tercera parte, no había suficiente información para saber si las personas habían o no sufrido violencia física, lo que sugiere que la realidad podría ser aún peor. De los casos confirmados, la mitad fueron agresiones motivadas por prejuicio, actos de violencia diseñados para castigar a quienes no encajan en las normas cis heterosexuales. Por ejemplo, en Honduras, una mujer trans nos contó que fue golpeada por la policía solo por caminar de regreso a su casa después del trabajo. Cuando intentó denunciar, el sistema le dio la espalda. E historias como estas, lamentablemente, no son la excepción. También documentamos 154 asesinatos por odio o por prejuicio, de los cuales casi 2/3 eran hombres gay y 1/3 mujeres trans. La mayoría de estos hechos fueron recopilados en Guatemala y otro tanto en Honduras. Además, más de la mitad de las personas sufrieron violencia psicológica. 2 de cada 5 reportaron intimidación y una tercera parte habló de humillaciones. También registramos 80 casos de violencia sexual, como el de un hombre trans solicitante de refugio en Costa Rica que fue abusado por miembros de su familia reiteradamente. Intentó denunciar la situación en 3 ocasiones, pero no fue escuchado. Por último, también encontramos violencia patrimonial, donde a las víctimas se les negaban recursos esenciales como vivienda o comida por su identidad y orientación sexual. Y todo esto que les estoy conversando, que les estoy platicando, es una muestra o nos muestra que la violencia hacia las personas LGBTIQ+ va más allá de la física, que claramente es la más devastadora porque ocurren en estos contextos asesinatos. Pero también la violencia afecta muchos otros aspectos de sus vidas. Trunca sueños, trunca metas y trunca muchas veces también la existencia. Personalmente, una de las cosas más inquietantes que vi en estos datos es que casi 2 de cada 5 de estas personas que son víctimas de estos distintos tipos de violencia son personas jóvenes que apenas están empezando a vivir. Son personas entre los 18 y los 29 años que están siendo atacadas simplemente por existir. Y quiero cerrar nada más diciendo que estos números no son solamente cifras en una tabla, son una reflexión urgente para los gobiernos, para la sociedad en su conjunto. Y tienen, afortunadamente, esperamos que así sea, el potencial también de mejorar el futuro de los derechos humanos de estas personas en la región. Con estos datos aspiramos a influir en políticas públicas, generar conciencia y exigir que las personas LGBTIQ+ sean protegidas y tratadas con la dignidad que merecen. Hoy tenemos más de 1000 casos documentados que pueden consultar desde esta plataforma que fue co-creada con DataSketch, una de nuestras invaluables socias en el proyecto. Y en unos momentitos les voy a compartir los URLs para que lo vean. Pero además de los datos, hemos logrado algo crucial, que es la confianza. La confianza en que los proyectos regionales son viables y efectivos, la confianza en que es posible compartir datos sensibles entre organizaciones cuando se manejan con protocolos de seguridad adecuados, la confianza entre colegas para compartir problemas y encontrar soluciones juntos, y confianza en que las organizaciones, al fortalecerse técnica y metodológicamente, pueden utilizar esta información como evidencia sólida para enfrentar al Estado y demostrar la gravedad de la violencia hacia las personas LGBTIQ+ en Centroamérica. Mi pregunta para ti, que estás hoy acompañándonos, es: ¿qué harás con esta información? ¿Cómo puede serte útil para apoyar la causa de que ninguna persona más en Centroamérica viva con miedo por ser quien es? Detrás de cada uno de estos datos
hay miles de historias que aún no han sido contadas, que aún no han sido visibilizadas. Sabemos que este camino es largo, que es apenas una primera etapa. Estamos intentando visibilizar lo invisible, pero también que tenemos una oportunidad única. Podemos tratar de cambiar el rumbo, asegurar que estas vidas no sean olvidadas, que estas violencias no sean impunes y decir invisibles no más, porque si no actuamos nosotros, ¿quién lo hará? Muchas gracias. Muchas gracias, Hazel. Una presentación muy poderosa y un proyecto muy poderoso hecho en Centroamérica, colaborativo. Bueno, la idea ahora es poder reflexionar un poco sobre el uso de datos para la defensa de derechos humanos de personas LGBT en Centroamérica. Em, para iniciar, bueno, este bloque, quería invitar a Marcus, uno de nuestros participantes hoy. Y bueno, y empezar un poco haciéndole la pregunta, ¿por qué te parece que es relevante contar con datos abiertos para la defensa de derechos LGBTIQ? Hazel un poco entró en el diálogo y me quedo con una frase, me parece muy poderosa, que dijo que es que sin datos no hay cambio. Eh, Así que bueno, con un poco lo que estuvimos presentando, te paso acá la palabra, a ver si vamos armando un poco este debate colaborativo. Sí, yo creo que Hazel dijo es clave y suscribo totalmente, completamente esa frase, porque donde no hay datos, solamente hay anécdotas, rumores y también dejamos el terreno a las especulaciones, andamiajes improvisados que también abren las puertas para la desinformación y yo también diría al discurso de odio, esas narrativas negativas destructivas. Y eso creo que es sumamente importante, sobre todo en contextos de polarización, donde muy fácilmente se hace como este uso a costos de esas poblaciones en situación de vulnerabilidad para también, yo diría, para desenfocar el interés de la sociedad de otros temas que podrían ser más fundamentales y más pertinentes para la sociedad. Entonces, yo creo que quiero felicitar a todas las organizaciones que han participado en ese estudio tan importante porque pienso que ponen alto la predominancia de la construcción de datos, siguiendo, como ya dijeron también, las lógicas heteronormativas y de cisgénero, y realmente llena un vacío y da visibilidad a un problema clave que son las múltiples formas de violencia que afectan a las personas LGBTQ+, sobre todo la violencia por prejuicio. Me parece, otra vez quiero destacar este concepto que es sumamente de importancia. Y también la violencia, como dijeron, violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, yo también diría simbólica, cultural y estructural. O sea, todas esas múltiples formas de violencia, este estudio está contribuyendo a construir datos de forma abierta. También, como yo diría, es probable que las cifras reportadas desde la violencia hasta el desplazamiento sean más altas en la realidad, debido a la falta de recopilación de datos y presentación de informes sistemáticos y confiables, como ya sabemos. Por ejemplo, a pesar de la legislación sobre delitos de odio, los delitos dirigidos contra las personas LGBTQ+, no siempre son clasificados como delitos de odio, debido a la discriminación por parte, por ejemplo, del Estado, del sector de justicia, de la policía. Además, la incapacidad de las personas trans para registrar su género en documentos oficiales en cualquiera de los países participantes puede llevar a un subdenuncio de los delitos dirigidos a las personas trans. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta que la insuficiente capacitación de los agentes de policía, los fiscales y las autoridades forenses también podría conducir a informes inexactos, como dicen, de las víctimas trans en todo el continente americano. Pero esa carencia va más allá de los datos sobre violencia. Comienza ya con datos demográficos básicos. Los datos demográficos no corresponden a las complejidades de las vidas de las personas LGBTQ+, más los datos típicamente corresponden a las normas que no reflejan sus vidas, o sea, siguen una lógica heteronormativa binaria.
Sin embargo, las categorías de sexualidad y género son dinámicas, temporales y contextuales. La identidad sexual y de género no es algo estático o singular. Y yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta cuando construimos datos. Hay que reimaginarse la construcción de datos y sus metodologías. La construcción de datos tiene que adaptarse a las vidas de las poblaciones que son investigadas y no al revés. Y creo que en ese estudio se logró muy bien poniendo a las personas que forman parte de esas colectividades en el centro. Precisamos de data que valora a las identidades, preguntas de encuestas que acercan más a las vidas, datos que reflejan mejor la forma más atinada a la realidad. Y como consecuencia son, por supuesto, más útiles luego a esas poblaciones mismas. Cabe destacar que sí existen algunos avances en los temas de los censos nacionales en este tiempo. Por ejemplo, hay casos importantes como aquí en Canadá, pero también en Inglaterra y Gales, y últimamente también en la región como por ejemplo Ecuador, gracias a Diálogo Diverso y a sus aliados, que son líderes en este tema, pero en la gran mayoría de los países los censos siguen patrones exclusivamente heteronormativos, así que hay mucho que hacer. Este estudio liderado por Hilda hace una gran diferencia. Es un estudio tan valioso por varias razones. Primero, pone en el centro el tema de la violencia, lo hace visible, que ya dijimos varias veces, y también es un estudio que no homogeniza. Demuestra claramente qué tan importante es una mirada diferenciada para capturar las diversidades de las identidades y por ende qué tan urgente es intervenir de forma diferenciada, multiactor e intersectorial para reducir las violencias, sobre todo contra las mujeres trans. La importancia de este estudio es también que promueve, como ya también acabo de mencionar Hazel, una estandarización y a escala a nivel regional. Esto nos facilita la observación de las tendencias en cuanto a las violencias de esas poblaciones de forma comparable en varios países. Y pone en el centro un concepto que ya dijimos, el concepto de violencia por prejuicio. Además, este tipo de estudios y sus datos son importantes porque nos ayudan, como dice la red de no violencia LGBTQ+, correctamente, identificar patrones de violencia, del contexto y de las vulnerabilidades, y eso es de suma importancia para las medidas de protección y la prevención. Son también documentos para hacer posibles procesos de verdad, de la memoria y también de la reparación. Y se trata de datos que demuestran y denuncian claramente la escandalosa y crónica impunidad que existe en la región por actos de violencia contra las poblaciones LGBTQ+. Otro gran logro que veo en este estudio es que ha sido hecho por las organizaciones LGBTQ+ mismas con el apoyo de Hilda, y eso es algo de suma importancia. Me atrevo a opinar que cuando investigadores que son personas LGBTQ+ llevan a cabo esos estudios con la población LGBTQ+, hay menos desconfianza y más acercamiento durante la investigación, que muy probablemente hace que los datos resulten ser más fidedignos en comparación con investigaciones implementadas por personas que no son de esa comunidad. Otro factor importante es, por supuesto, y Hazel también lo mencionó, este proceso, el proceso de la construcción colectiva de la metodología entre las organizaciones que representan las poblaciones directamente afectadas, y eso es muy poderoso. Contribuye de forma significativa al desarrollo de capacidades a nivel individual e institucional, a nivel de esas organizaciones, de poder hacer sus propios estudios, construir sus propios datos y evidencia, y por ende fortalece sin duda la agencia de estas organizaciones. ¿Qué mejor que las personas directamente afectadas por esos fenómenos, como son las múltiples formas de violencia, pueden analizar el problema, sus causas y tendencias, y basado en ello, recomendar políticas públicas y comunicar más estratégicamente con datos y estadísticas qué está pasando? Además, se ha disminuido la dependencia de otros terceros y se ha construido una red específica para monitorear las tendencias a nivel de violencia contra la población LGBTIQ más a nivel regional. Además, sabiendo cómo hacer investigación y construir datos, se han aumentado las capacidades de esas organizaciones de poder opinar de forma más calificada sobre la rigurosidad de las investigaciones y estadísticas que otros terceros, como por ejemplo instituciones del Estado o de la academia,
están haciendo sobre ellas y ponieron alto al uso politizado de evidencia y a la desinformación. Ese camino para lograr es poderoso, es como muchos dirían, empodera. Y en cuanto a la metodología, ya mencionaron la increíble número de 1019 registros, pero también me gusta mucho que realmente el estudio es muy transparente, es muy humilde en el sentido que también hace referencia a las delimitaciones metodológicas. Dice que debemos considerar cuando leemos esos estudios que fueron recolectados en diferentes años, y también que las conclusiones regionales deben interpretarse con precaución y no extrapolarse. Tampoco se recomienda hacer comparaciones de datos entre países y nos invita a una constante revisión y mejora de su metodología. Eso me parece sumamente importante, que también los autores de ese estudio son tan transparentes, y me parece es un enfoque ético muy importante. Creo que se debe fortalecer en los estudios temas que tienen que ver también con algoritmos y Big Data, o sea, los metadatas, que sin duda refuerzan prejuicios contra la diversidad, dado que son parciales. Necesitamos lentes feministas, queer y de la interseccionalidad sobre Big Data, y pensar más en los temas de gobernanza de datos y de la inteligencia artificial para que sean menos parciales y más éticas e incluyentes. Solamente para mencionar aquí que ILDA, Derechos Digitales, Centro Latam Digital, conjuntamente con la OEA, son los socios de IDC para empujar esta agenda a nivel regional también. Tampoco no debemos cerrar los ojos ante un problema que es cada vez más grande, que es la violencia facilitada por la tecnología, o sea, virtualmente en el Internet, que afecta de sobremanera a mujeres, a feministas y, por supuesto, a personas LGBTQ+, y sobre todo, otra vez, a mujeres trans. He leído con gran interés las recomendaciones para políticas públicas de ese estudio, que no voy a repetir por falta del tiempo, que son muy pertinentes, pero debo decir como representante de la cooperación internacional que me da pena que aún se necesita a nosotros, o sea, externos. Me da pena que las poblaciones y sus organizaciones afectadas por las múltiples facetas de la violencia tienen que desarrollar ellas mismas esos estudios. ¿No sería el deber del Estado de proteger a sus poblaciones, a sus ciudadanos, y por ende llevar a cabo estos estudios? ¿No debe ser la política pública basada en evidencia construida por el Estado mismo, y eso de forma continua, cada vez metodológicamente más afinada para representar mejor a las poblaciones a las cuales sirve? Entonces, ¿no sería importante que, por ejemplo, en los institutos de estadísticas nacionales se consideraran ese tipo de estudios y metodologías para retomarlas y apoyar con todos los conocimientos de forma no parcial? ¿No sería importante de fomentar el acceso a datos ya existentes y de invertir más en la construcción de datos abiertos que correspondan más a las realidades de esas poblaciones? El acceso a datos estandarizados, confiables, fidedignos y legítimos, construidos por lentes a través de lentes feministas de la diversidad identitaria e interseccional, que además son abiertos, es fundamental para lograr mejores políticas públicas, para crear conciencia societal en torno de un fenómeno, de un problema, para incidir en un cambio real y positivo de las vidas de las poblaciones afectadas, que en este caso quiere decir una reducción de las múltiples formas de violencia. Ya sé que faltan recursos financieros, pero eso es la excusa de siempre. Ya sé que hace falta el desarrollo de capacidades, pero también esto se puede superar como se está haciendo en tantos otros temas. Pienso que más bien a menudo es una falta de la voluntad política. En tiempos de polarización política es demasiado fácil de instrumentalizar el odio contra la diversidad sexual y de género, que son poblaciones en situación de vulnerabilidad, y a menudo desviar la atención de problemas más urgentes y estructurales de las sociedades. Asimismo, quiero hacer una llamada a las universidades y los centros de pensamiento y otras organizaciones de la sociedad civil de ser más sensibles a estos temas y no solamente extrapolar o extraer información de las poblaciones LGBTQ+, haciendo investigación sobre ellas, sino de forma activa hacer esas poblaciones los sujetos de las investigaciones y contribuir al fortalecimiento de sus capacidades de investigación. Y por eso también es importante la colaboración. Y como sabemos, que seguramente la mayoría de ustedes conoce, existen otros esfuerzos promovidos por organizaciones LGBTQ+,
en la región para construir datos sobre la violencia, como son la red de no violencia LGBTQ+, liderada por Colombia Diversa, que se enfoca en el tema de homicidios y desapariciones, y la red regional por la movilidad humana LGBTQ+, LAC, que se concentra en la violencia contra personas LGBTQ+, más migrantes y desplazados en la región, impulsado por Diálogo Diverso, Colombia Diversa y Casa Frida, entre otros. Lambda ha participado en este estudio liderado por Hilda y también es aliado de la red de no violencia. Este estudio no está vinculado directamente con esa red, pero yo he preguntado y me dijeron que había intercambios muy valiosos. Yo creo que es muy importante de no duplicar, de complementarse y de afinar cada vez esas metodologías y por ende también el impacto y el alcance de esos estudios. Otro aliado central, por supuesto, son los medios de comunicación, porque los datos y evidencias son importantes para la construcción de narrativas positivas en favor de los derechos de las poblaciones LGBTQ+. Es importante producir, como dijo Gloria, una foto del status quo. Como es este estudio, pero es imprescindible de elaborar una secuela de fotos para poder comparar, observar y medir avances y retrocesos. Como último, quiero destacar que no se olvide, como ya dijeron también, que atrás de cada número, cada cifra, cada estadística hay una vida, hay un ser humano. Debemos construir los datos con gran responsabilidad ética, como por ejemplo de no revictimizar, de no hacer daño, y debemos dignificar a los datos, en el sentido de que hagamos el mejor uso posible de los conocimientos adquiridos que tenemos ahora para este tipo de estudios, para que realmente contribuyan a un cambio en aras de cero impunidad, la reparación, la no repetición, la justicia y la prevención sobre todo. Y basta con tantas víctimas. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones. Enhorabuena. Muchas gracias, Marcus. También muy inspiradora tu comentario sobre el informe. Me quedo también con algunas ideas también. Reimaginarse la construcción de datos, me parece que ese es un horizonte fundamental, no solo desde los datos que están recolectando los estados, y adhiero también al llamamiento que hacemos a que puedan también mejorar la perspectiva de inclusión, que puedan mejorar y abrir los procesos de gobernanza para democratizar, digamos, las decisiones que se toman en vinculación a los datos y poder tener datos que reflejen las realidades, el contexto y las luchas, digamos, que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de las personas LGBT también y proteger sus derechos. Así que bueno, seguimos este bloque. Voy a pasar ahora con Mónica. Mi idea es poder preguntarte, bueno, ¿cómo fue la experiencia, no? Ya lo mencionamos, tanto Hazel como Marcos, también de este trabajo colaborativo entre organizaciones para poder tener, digamos, como un estándar regional y un trabajo regional en este tema. Y bueno, también junto a eso preguntarte, que estábamos hablando del uso de los datos para estas luchas, ¿qué impacto han tenido el uso de datos? Digamos, ¿qué visión tienen ustedes del uso de datos? ¿Qué importancia le dan dentro de su trabajo? Así que bueno, te paso la palabra, Mónica, a ver si nos quieres contar un poco. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo donde nos estén viendo. Mi nombre es Mónica Linares y soy representante de la organización Áspide Arcoíris Trans en El Salvador, una de las 5 organizaciones que somos parte de este bonito proyecto, un proyecto que ha unido a una Centroamérica quebrantada, una Centroamérica que según los contextos políticos definitivamente ha sido para las poblaciones LGBTI un mar de sangre, de muertes LGBTI, de muertes por odio que generalmente no son sistematizadas por el Estado salvadoreño o los estados de Centroamérica en general. Como ya la mayoría que me antecedieron han hablado todo lo importante de este proyecto. Creo que lo que me hace falta resaltar es esa parte del trabajo articulado entre las organizaciones de Centroamérica. Entre estas somos CDC de Honduras, Lambda de Guatemala, IRCA Casa Abierta de Costa Rica, AMATE, nuestra organización hermana en El Salvador, y Áspide Arcoíris, a la cual yo represento.
Para nosotras creo que definitivamente el trabajo articulado ha sido necesario no solamente en el país, sino también compartir esas vivencias que a nivel de Centroamérica tenemos en los contextos políticos que estamos viviendo, que muchos de estos contextos nos llevan a un retroceso que muestra una decadencia, un retroceso enorme en cuanto a derechos humanos LGBTI y que las instancias públicas definitivamente no son capaces de sistematizar basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas. Definitivamente, estandarizar los datos entre las organizaciones ha sido para nosotras importante y como decían anteriormente, no duplicar esfuerzos, sino más bien sumar, contar y estandarizar estos datos para nosotras puede generar datos que nos lleven a crear, a hacer incidencia ante los organismos internacionales que nos permita hacer presión a través de ellos a nuestros estados para que puedan crear políticas públicas inclusivas, herramientas que minimicen la violencia que existe hacia nuestras poblaciones y que por parte de ningún estado de Centroamérica ha sido hasta el momento sistematizado. Nosotras como ASPID en El Salvador, definitivamente hubo un momento en el que a inicios de este proyecto, en colaboración con otras organizaciones también, eh, iniciamos pidiendo datos a las instancias que deberían de tener registro, como lo es Medicina Legal, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil de nuestro país, pidiendo datos sobre violencias a poblaciones LGBTIQ+. Lamentablemente, ninguna de estas instituciones tenía ningún tipo de datos, ni siquiera de las violencias mínimas y menos de muertes, porque al final de cuentas, la denuncia comienza en la Policía Nacional Civil y no te registran con base a tu orientación sexual, identidad y expresión de género. Eh, puede escalar de nivel a la Fiscalía General de la República y esta, aunque de muy buena fuente sabemos que sí tienen una herramienta en línea para sistematizar las violencias en base a orientación sexual, identidad y expresión de género, no lo utilizan como tal, a menos que sea una persona LGBT quien te esté tomando la denuncia, como lo fue un caso en específico. Luego sigue medicina legal, que definitivamente es donde termina un acto de violencia al que no pudimos darle un alto, y este tampoco sistematiza las muertes o no visibiliza las muertes nada más que en base a sus genitales. Es decir, para medicina legal no mueren personas con una orientación sexual distinta, no mueren personas con una identidad y expresión de género distinta, sino más bien relacionado a la genitalidad. Y eso creo que para nosotras como organización que sistematizamos datos más específicos es muy importante. Estas 5 organizaciones que fuimos parte de este proyecto definitivamente creo que nos ha tocado vivir muy de cerca todo lo que nos atraviesa el cuerpo, todas las interseccionalidades de nuestras orientaciones, identidades, y que esto definitivamente nos ha unido en buena manera a hacer este trabajo articulado y que definitivamente nos ha llevado a sistematizar datos que para nosotras definitivamente sin datos pues no generamos evidencia y pues luego de generar la evidencia obviamente nos sirve para generar la incidencia. Para nosotras también, como ya decía, ¿verdad? Es importante reconocer que Hilda, al unirnos en esta unión de 5 organizaciones a nivel de Centroamérica, definitivamente ha creado en nosotras una herramienta de trabajo que pueda servirnos no solamente para sistematizar los datos y utilizarlos en nuestros países, sino a nivel internacional. Nosotras como ASPID, siendo parte de una red latinoamericana y del Caribe de personas trans, donde ya contamos con una herramienta de sistematización de violencias solo a personas trans. Lamentablemente esta herramienta solo nos sistematiza personas trans y ahora con esta herramienta de datos abiertos
pues podemos hacer esa conexión de todas las poblaciones y sistematizar todos estos datos. Estas herramientas definitivamente son importantes para las organizaciones, que somos las únicas que contamos con datos certeros, y esto es aún sumando lo que nos hace falta, como decía el compañero Marcos, que pues es lo que nos llega, lo que conocemos, a lo que tenemos alcance. Aunque nosotras las organizaciones en nuestros países hagamos trabajo territorial, vamos a las comunidades, buscamos los casos de violencia, damos el acompañamiento, tenemos otros servicios en nuestras organizaciones que van de la mano con la sistematización. Puede ser el acompañamiento jurídico, la asistencia psicológica, son servicios totalmente gratis. El tema de la migración va vinculado también a todo este trabajo. Ya lo decía al principio Hazel, también todo lo que tiene que ver con las violencias que te pueden llevar a migrar no queriendo de nuestros países, porque la verdad no creo que alguien quiera migrar por migrar, sino que más bien son las circunstancias de la violencia que existen hacia nuestros cuerpos por nuestras orientaciones, nuestras identidades, nuestras interseccionalidades, lo que nos hacen huir del país, de origen en el que vivimos cada una de las personas en Centroamérica. Las organizaciones no sistematizamos solamente actos de violencia como las muertes o crímenes de odio, sino también le damos seguimiento a cualquier tipo de violencia. Tratando de actualizarnos también y actualizar a nuestras poblaciones a conocer y reconocer todos los tipos de violencia que existen hacia nuestras comunidades e incentivar a la denuncia. Sabemos que el contexto de violencia en El Salvador ha cambiado, no ha mejorado del todo. Sabemos que El Salvador se vende como un país seguro a nivel internacional, pero esto no necesariamente es cierto. Porque pues es algo que se vende nada más como un lugar turístico, y que El Salvador y nuestras poblaciones en específico siguen sintiendo la violencia, y a lo mejor no es ya por los miembros de pandillas o grupos organizados, sino ahora más bien la violencia la estamos recibiendo siempre de parte, muchas veces, de nuestras familias, de las poblaciones LGBTIQ+, y también de los cuerpos uniformados. Estos cuerpos uniformados que ahora tienen el poder de decir: tenemos permiso para violentar a las poblaciones LGBTIQ+, tenemos el permiso del presidente de la República, y esto lo que genera es incitar al odio a las personas que son seguidoras de un gobierno que termina siendo un gobierno fascista, un gobierno que no cree en los derechos humanos de todas las personas en general, y mucho menos de las personas LGBTIQ+. Creo que para nosotras como organizaciones definitivamente lo más importante es generar datos, crear conciencia, estandarizar los datos a nivel de Centroamérica. Por supuesto, utilizar estos datos abiertos para poder hacer incidencia a nivel nacional si se pudiera, y a nivel internacional cuando agotemos los recursos de manera nacional. Definitivamente invito a las otras organizaciones que se quieran sumar a compartir sus datos para que, como decía el compañero, no dupliquemos datos, sino más bien podamos estandarizar, y esto pueda servirnos para los trabajos que hacemos desde nuestras trincheras, desde nuestras organizaciones, desde nuestros territorios. Como decía Hazel, ¿para qué vamos a ocupar estos datos? Es importante reconocer que debemos ocuparlos para poder generar conciencia en los tomadores de decisiones, en los estados, en los gobiernos, en la población en general, para poder incidir a que se generen políticas públicas inclusivas que sean garantes de derechos humanos para nuestras poblaciones. Definitivamente es importante no dejar pasar que las violencias siguen atravesando nuestros cuerpos, independientemente de la seguridad que nuestros estados o nuestros gobiernos hablen internacionalmente. Como repito, desde El Salvador estamos haciendo nuestra parte, desde Centroamérica a través de este proyecto también,
Y, por supuesto, agradecer y reiterar nuestras ganas de seguir trabajando a las organizaciones. Somos CDC desde Honduras, Lambda en Guatemala, IRCA Casa Abierta en Costa Rica, AMATE en El Salvador, compañeras nuestras, y ASPI también se pone a su disposición. Y, por supuesto, con el acompañamiento de Hilda, que podamos darle incluso, si es posible, continuidad a este bonito proyecto y muy importante para el reconocimiento de lo que en realidad pasa a las poblaciones LGBTI, que es la violencia por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diferentes a lo heteronormado. Gracias y espero haber concluido y cerrado muy bien esta parte que para nosotras es satisfactoria, el poder dar conclusión a una primera parte de este proyecto que ha sido muy importante para nosotras. Y cierro diciéndoles que no queremos seguir siendo solamente números en las estadísticas, somos personas garantes de derechos humanos y como poblaciones LGBTIQ+, no queremos menos que la igualdad. Gracias. Muchas gracias, Mónica. La verdad que escucharte es también muy inspirador y muy poderoso tu testimonio y el trabajo que hicieron todas las organizaciones. Yo la verdad como parte del equipo de Hilda estoy muy contenta también de poder ser parte y poder haber testimoniado y visto todo el enorme trabajo que hicieron todas las organizaciones y también en colaboración con nuestras organizaciones socias DataSketch y SocialTIC. Así que bueno, vamos a estar tomando algunas preguntas que nos mandaron por acá. Yo las voy a leer y acá me dicen quiénes acá de los participantes desean responderla. Bueno, tenemos acá una persona, bueno, que felicita por el trabajo y consulta si el proyecto tendrá una segunda etapa y en qué consistiría. Ahí, no sé, por ahí si Gloria o Hazel quisieran responder. Si quieren, me adelanto y también doy chance ahí por si Hazel me quiere complementar. Bueno, justamente ahora estamos en este proceso de evaluación, ¿no? De resultados, compartiendo todo el trabajo realizado y en una etapa también de estructuración de una posible fase. También todo esto dependerá, y como decía Marcus, siempre el tema de los recursos y el apoyo de financiadores es importante para darle continuidad al trabajo. Pero bueno, de aquí a marzo tenemos una fase en la que seguiremos haciendo capacitaciones con las organizaciones, difundiendo los resultados del proyecto y explorando posibilidades de alianzas, financiamiento, así que también este es un espacio y una oportunidad para llamar, ¿no? Ahí si hay interés de financiadores, nuevos socios, estamos más que abiertas y son bienvenidos para seguir impulsando y sobre todo seguir expandiendo esta red de colaboración, ¿no? Y sobre todo pensar que tal vez podamos no solamente trabajar Centroamérica, sino incluso poder incluir otros países del continente. Entonces, justo estamos en ese proceso de exploración y trabajo para seguir impulsando el proyecto. Muchas gracias, Gloria. Tenemos otra pregunta también. En la realidad social y política de los países de la región, ¿consideran que se genera data desagregada y específica de los casos en los sistemas judiciales, por ejemplo, de personas LGBTIQ asesinadas? Yo Hazel. creo que Mónica nos ayudó a responder esa pregunta con lo bien ejemplificado que nos dio el caso de El Salvador. Y lo que vemos en general es esa debilidad que hay en los datos, y por eso algo que decía Marcus ahora, las organizaciones de la sociedad civil son por lo general quienes llevan el estandarte de la producción de este tipo de datos. Entonces, creo que es un reto, y este reto también implica que como organizaciones de la sociedad civil, o en el caso de Hilda como organización puente entre el mundo de las OCC perdón, ya no dije nada, de las instituciones del Estado, pues debemos de servir también como un puente para capacitar y ayudar también a que estas falencias, estos faltantes de datos se puedan ir resolviendo.
Muchas gracias, Hazel. A ver, tenemos otra pregunta. ¿De qué modo se logrará la sostenibilidad de la estandarización de datos por parte, ay, se me fue, por parte de las organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica con el fin de continuar la sistematización de violencia bajo los criterios de los datos abiertos? ¿Qué estrategias se han contemplado para escalar el proyecto en términos generales de la estandarización en América Latina y el Caribe? Bueno, una de estas fuimos respondiendo hace poquito. El objetivo de poder estandarizar o de poder ampliar y continuar el proyecto, está la intención, está, como dijo Gloria, depende de los recursos, pero bueno, ahí dejo si Hazel o si Mónica, si alguien de los participantes quiere hacer algún comentario sobre estas preguntas que nos dejaron. Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo de dejar herramientas para que las organizaciones recolecten los datos, no solamente herramientas, sino capacitación también para utilizar estas herramientas. Por supuesto que la sostenibilidad de este proyecto depende también del empuje financiero en el cual ya ahondó Gloria, y nos encantaría pues también evaluar la posibilidad de más alianzas con otros países de la región, otras organizaciones de la región, para hacer incremental este proyecto. Creo que quedan herramientas sólidas, herramientas abiertas. Por ejemplo, en el informe van a ver una lista de herramientas que no solamente quedaron abiertas para las organizaciones participantes de este proyecto, sino también para cualquiera otra que quiera inspirarse, digámoslo así, en este proyecto para hacer o revisar o modificar algunas de sus metodologías. Entonces, creo que hay herramientas, digamos, para que siga siendo sostenible, pero evidentemente una segunda etapa de este proyecto que nos encantaría a todas, a todos, a todes las que estamos involucradas, pues depende también de ese soporte financiero para darle continuidad. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Acá hay una que me parece que por ahí es para Mónica, que nos preguntan cómo estos datos se usarán para plantear y contrarrestar, por ejemplo, el contexto político en El Salvador. Yo sé que un poco mencionaste, Mónica, pero si querías sumar algo más, ahí te doy la oportunidad. Sí, bueno, yo creo que, como ya había mencionado, definitivamente la estandarización de datos, la recolección de datos, por ejemplo, ya hace un par de años que tenemos el tema del sedostal, por ejemplo, específicamente para personas trans, ya lo hemos utilizado incluso para generar incidencia a nivel internacional, eh, como ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, que es uno de los temas que se toca principalmente. También hemos tenido una audiencia temática con respecto al tema de la ley de identidades específicamente, que esto se genera a través de que no existe una ley en El Salvador, que esto violenta más a las personas a las personas trans porque no cuentan con un nombre que vaya acorde a su identidad y expresión de género. Entonces, eso también es violencia, y esto sistematizado es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a que estemos en espacios como la CIDH, y que esto, a su misma vez, puedan hacer presión al Estado salvadoreño en la creación de políticas públicas inclusivas. Eh, Eso y el tema de, por ejemplo, ya tuvimos, a partir de toda esa recolección de datos y ahora sumado en los datos abiertos LGBTIQ+, nos han traído también, por ejemplo, recomendaciones muy buenas, con la Meeting Loco que tuvimos en El Salvador en 2018, 19, si no me equivoco, cuando en las recomendaciones hablaba sobre matrimonio igualitario, ley de identidad de género y otros dos temas que también son de interés para nuestras poblaciones. Creo que estos datos lo que generan es una discusión a nivel internacional para hacer incidencia y hacer presión a su misma vez al Estado salvadoreño para que pueda interesarse en la creación de políticas públicas inclusivas que garanticen los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. De esta misma manera puede ocurrir en cualquiera de los otros países de Centroamérica que estamos participando. Ahora,
con el tema de los crímenes de odio, que también es una de las recomendaciones de la visita in loco de la CIDH en El Salvador. Eso también ha salido a partir de la sistematización de datos que las organizaciones de sociedad civil, principalmente LGBTI, vamos recogiendo de lo que nos llega a nuestra oficina o lo que recogemos en trabajo territorial. Creo que para esto es que debemos de utilizar nuestros datos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, tenemos, si quieren, tiempo para una pregunta más y ya vamos a ir cerrando este conversatorio. Nos preguntan si se considera oportuno que se puedan incluir preguntas obligatorias en las encuestas nacionales de estadística de país sobre la orientación sexual e identidad de género. Ahí no sé si alguno quería sumar algún comentario. Yo creo que es fundamental incluirlas. Hay que, por experiencias que he leído y que he conversado, pues es un proceso largo, es un proceso de mucha conversación y de mucha capacitación, pero yo creo que es fundamental. Necesitamos cada vez más datos, más y mejores datos desagregados sobre las personas LGBTIQ+, porque estas violencias no son solo físicas, como ya hemos visto, sino también hay mucha discriminación laboral, en salud, en educación, y creo que eso, desde mi perspectiva, es fundamental esa inclusión en los sistemas de estadísticas nacionales. Muchas gracias, Hazel. Bueno, vamos entonces ya cerrando este espacio, este conversatorio. Quiero volver a contarles, para los que por ahí se sumaron después o se fueron sumando durante la conversación, que ya tenemos publicado en el sitio web de este proyecto. Pueden encontrar toda la información, van a poder encontrar los datos, los gráficos, las bases de datos para descargar, van a poder encontrar la información sobre el estándar también, sobre la experiencia. Y desde ya nosotros, tanto del equipo de Hilda como del equipo de las organizaciones que conforman este proyecto, ASPID, AMATE, Somos ES, Asociación Lambda y IRCA Casa Abierta, siempre están también abiertos si alguien quiere escribirles o preguntarles por la experiencia, porque esta es una construcción colectiva que, bueno, va a seguir y seguramente se va a ampliar con sus contribuciones, con sus preguntas. Así que bueno, ha sido la verdad una alegría poder tener este espacio, recibirlos a todos y poder también mostrar este proyecto y sus resultados, que es un esfuerzo y un trabajo enorme. No sé si alguna... Sí, Gloria. Ya. Muchas gracias, Violet. También quería aprovechar para agradecer también, ¿no?, el apoyo a IDRC y otros financiadores que hemos tenido para poder realizar este trabajo. Una vez más, agradecer a las organizaciones y sin duda, creo que ya lo expusieron acá todos y todas, el trabajo de los datos es solamente el inicio, ¿no? Los datos son una herramienta que nos permite cambiar las realidades y que en verdad esperamos que este trabajo y la disponibilidad de todo este material también ayude a detonar otros procesos y que también sea una fuente de inspiración para las muchas organizaciones que están trabajando hoy la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, organizaciones que también trabajan con datos, que cada vez colaboremos más y que hagamos más intersección con agendas específicas como esta, porque creo que también mucho de lo que se necesita hoy es de esa construcción de puentes. Así que muchísimas gracias a todos una vez más. Muchas gracias. Bueno, los vamos despidiendo. Les vamos a estar igual mandando a todos un correo donde van a poder encontrar los enlaces para todas las presentaciones y resultados del proyecto. Así que bueno, les deseamos una muy buena tarde y nos vamos despidiendo. Muchas gracias también a Hazel, Mónica, Gloria y Marcus por haberse sumado, y a Aremí González también de nuestro equipo que estuvo apoyando en la organización. Muchas gracias.